¿Conectado ya? ¿Lo tenemos, Alejo? Ah, lo sumamos, bien, lo presentamos. Alejo Javier Rodríguez, entonces lo tenemos ya, experto en recursos humanos, digo. Atención con esto que nos encanta, veníamos hablando hace un ratito, digo, de Centennials, de la generación de Muy cristal, similar, sí, sí. de los Millennials. ¿Y qué pasa con los empleados jóvenes? No le vamos a poner ninguna generación en particular, en todo caso que lo nombra Alejo, ¿no? Que no quieren volver a la oficina, les gusta el teletrabajo y tienen una cuestión con sus valores ya y de no bancarse el trabajo presencial en la oficina o en el lugar de trabajo. ¿Qué hacen las empresas también para tentarlos, para convocarlos, para cambiar su política o para atraerlos en el caso de que sea muy talentoso, ¿no? Alejo, ¿qué tal? Bienvenido al Interactivo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo Hola, están? Alejo. Muy bien, ¿y vos? Muy bien, todo muy bien, Un gracias. gusto tenerte con nosotros por aquí también. No sé si escuchabas algo de la previa, ¿no? Veníamos hablando de los Centennials y que, por ejemplo, es una generación que no atiende el teléfono. Si los llaman, no les gustan las llamadas, les genera ansiedad, las asocian a malas noticias y no te contestan el teléfono. Así que va todo por chat o por audio o por redes con ellos. Y qué difícil también se empieza a poner todo cuando decís, che, y venía a trabajar en la oficina. No, no quiero. Claro, presencialidad tampoco. Tampoco, bueno, ¿qué onda? Sí. Sí, dentro de las condiciones de trabajo que hoy las empresas ofertan para atraer talento, hay distintas variables. Y hace ya un tiempo hacia acá, todo lo que tenga que ver con la condición de presencialidad, trabajo híbrido o remoto, se ha vuelto, bueno, una de las grandes estrategias para atraer y muchas veces retener al talento adecuado. En todo esto, como bien vos mencionabas, entra las nuevas generaciones, ¿no? La generación Z, la generación Y, todos aquellos jóvenes y no tan jóvenes que van hasta, diría, de los 18 hasta los 35, 30 y largos años, y que muchas veces, por distintas cuestiones, pero te diría, centrados en su bienestar y en el sentido de bienestar personal, le escapan a la presencialidad al 100%. Hay una vieja historia, y ya te dejo Sí, a mí sí, también tranqui. preguntar, pero quería decir esto, si no después me voy a olvidar, de una vieja historia que tiene que ver con cómo el Estado empezó a poner impuestos a la gente, un Estado que antes no se ponían impuestos, no había un peaje, ponerle, ¿cómo arrancó eso? Bueno, una vez que el Estado lo puso en algún feudo, que empezaron a cobrar, después le tomaron el gustito y ya no hubo vuelta atrás, ¿sí? Ya quedó eso del impuesto. Y el parangón te lo hago con el tema de la pandemia, por el teletrabajo, que obligó al teletrabajo. Y ahí hay un montón de personas que ya le tomaron el gustito y parece que no hay vuelta atrás. O sea, ya terminó la pandemia, pero quedó esta cuestión de el trabajo a distancia. ¿Cómo se puede revertir esto, Alejo? ¿Qué pensás? ¿Estrategias de empresas, más sueldos? ¿Quedó y quedó? ¿No hay vuelta atrás? No, totalmente. La pandemia fue el gran, digamos, el punto, el hito en todo esto, ¿no? Antes de la pandemia, hablar de teletrabajo, hablar de trabajar desde la casa era mala palabra. Vos estabas en una empresa y mencionabas, bueno, hoy, no sé, Andrés no vino, está trabajando desde la casa y ya parecía, ¿no? Como mentira, ¿no? Sí. Si no está acá, no está trabajando. Claro. Ahora, la pandemia y todo lo que nos obligó de estar en casa y todo ese gran cambio para toda la sociedad, cambió y muy fuerte toda esa mentalidad, pero también demostró el teletrabajo sus beneficios. Por un lado, como decíamos, en lo que tiene que ver en el bienestar del trabajador, y ahora nos podemos meter a mencionar muchos y centrales beneficios que tiene para el trabajador en su salud mental, emocional, física, pero también después de muchos estudios que se vinieron haciendo del 2020, 2021, 2022 hacia acá, también ha demostrado que la productividad de los trabajadores o se iguala o muchas veces aumenta. Depende si es medida en el corto, mediano o también en el largo plazo, ¿no? Entonces, a diferencia de los impuestos, esto también demostró grandes beneficios tanto para empresarios como para trabajadores. Y lo que yo siempre digo es, está mal puesta la discusión en teletrabajo sí o teletrabajo no. La discusión para las compañías, para las empresas y el análisis que tienen que dar es qué nivel de flexibilidad
necesito ofrecerle yo hoy a mis colaboradores y al talento que hay en el mercado para generar la mejor productividad posible para mi negocio? En la medida en que vos te focalizás en ese análisis, ese es el análisis real de todo esto para sacar la mayor rentabilidad y sacar el mejor resultado para tu negocio, que es en última instancia el objetivo final. Claro, porque incluso, no sé si fue la última vez que charlamos sobre que se estaba revirtiendo un poco la tendencia y de que muchas empresas ya querían volver a la presencialidad, eliminar nuevamente el trabajo remoto. Entonces, imagino que también hay un quiebre ahí, se les presentaría un desafío a la hora de contratar talento más joven o de la generación Z o menores de 30 años, porque van a ir sí o sí por esta modalidad de por lo menos trabajo híbrido. Digo, si no se adaptan, no se acomoda tampoco la empresa, no va a conseguir gente que quiera trabajar. Totalmente, y es una de las grandes banderas cuando hablas de esa otra problemática, ese otro fenómeno que hay en el mercado laboral a nivel global, regional y en Argentina, que son las nuevas generaciones, y traen 3, 4 grandes banderas como exigencias, banderas como necesidades, como quieras plantearlo, ¿no? Pero una de esas tiene que ver con la flexibilidad. Y la flexibilidad también en esto, en las condiciones, no solamente en las condiciones, ¿no? La flexibilidad en la forma de ser liderados, en el estilo de jefaturas que buscan y de liderazgo que buscan, en la forma de cómo le asignás un trabajo, ¿no? De, bueno, este es un proyecto propio y yo lo llevo adelante y dame la autonomía y la libertad para manejarlo. Ahí también hay flexibilidad. Y en las condiciones de trabajo, obviamente que tenga que ver con los horarios y también con esos esquemas híbridos. Definitivamente las generaciones y las nuevas generaciones tienen eso como una de las grandes banderas, y a las cuales, de nuevo, las empresas, sobre todo aquellas pequeñas y medianas empresas que muchas veces les cuesta ajustarse a las demandas del mercado, son justamente las que tienen que reaccionar, ¿no? Y son donde tengo, bueno, ¿qué vacante tengo hoy? ¿Qué oferta puedo hacer al mercado para atraer al mejor talento? Pero también te diría que no solamente las nuevas generaciones, de nuevo, los mayores, muchas veces también entendimos, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Donde, mira, el último estudio decía que en las grandes ciudades se pierde 90 horas de nuestra vida al año solamente en el tránsito, ¿no? En esto de ir y venir al trabajo. Entonces, lo que quiero decir con esto es, en esas circunstancias, para grandes, para medianos, para chicos, para jóvenes, para los que fuera, tener ciertos días a la semana en donde vos puedas descansar mejor, comer mejor, alimentarte mejor, comunicarte mejor con tus seres queridos, tener más tiempo para vos, para hacer ejercicio o para simplemente tener ocio, todo eso te nutre en tu energía física, mental y emocional y te permite al otro día ser mucho más productivo. Bien, clarísimo entonces, Alejo. Yo para preguntarte nada más y ir cerrando, y es una reflexión también que quiero pedirte al respecto, tiene que ver con la conexión, ¿sí?, que tenemos en la República Argentina, que no es lo mismo los datos, digo, que manejamos acá, que en España, que en los Estados Unidos, que en México, que en otras partes del mundo, digo. Entonces el teletrabajo, sumado con tecnología acorde, con buena conexión y sobre todo con una responsabilidad, una palabra que es difícil en la generación, digo, los centennials, la palabra responsabilidad. Es una suerte de desconfianza que también se genera, o un dolor de cabeza, digo, para el empleador, porque por ahí el joven es responsable, quiere, pero no lo puede hacer de la forma adecuada, o viceversa. A lo mejor tiene la suerte de poder tener una buena computadora, por ejemplo, o conexión, pero no es tan responsable. O sea que son varias aristas que tienen que cerrar para que todo esto sirva. Sí, totalmente. De hecho, justamente te diría que esto que decíamos, ¿no? La pandemia como hito, imagínate todos los adelantos en tecnología y en calidad de conexión que ha habido después de ese granito donde todos tuvimos que ir a nuestras casas y a trabajar de nuestras casas. Y ahí hubo un fenómeno muy interesante. En esa primera oleada de todos los colaboradores trabajando desde las casas, hubo una necesidad muy grande y un crecimiento muy grande de las conexiones barriales, ¿no? Estoy hablando de, obviamente, conexiones de internet y demás,
del hardware y las computadoras que eran necesarios para los empleados, para los colaboradores. Pero también cuando hubo ese regreso a las oficinas, apareció alrededor del 2022 y 2023, apareció otro gran fenómeno, que aquellas compañías que habían mantenido su cantidad de empleados con muchas mejores computadoras y con conexiones más rápidas y colaboraciones mucho más virtuales que antes, no fueron capaces de recibir al 100% a sus colaboradores, aquellos que habían mantenido a su dotación y que habían acrecentado su dotación. Entonces tuvieron que mejorar todos sus sistemas y todas sus conexiones en las mismas oficinas para poder recibirlos, y también ahí las empresas entendieron otro de los grandes beneficios, ¿no?, de generar estas poblaciones mixtas e híbridas en las que, bueno, no voy a tener al 100% de dotación un día en particular en las oficinas, sino que van a ir rotando. Claro. Aparecieron las oficinas más pequeñas, aparecieron las oficinas más ágiles, y eso también fue otro de los grandes cambios y de los grandes beneficios que trajo el trabajo remoto. Alejo, cierro con algo muy, muy cortito, porque nos apremia el tiempo, pero quiero saber qué opinas sobre cuando la gente, ya sea en el espacio laboral o no, se les llama tanto a quizás la generación Z, por mencionar una, la generación de cristal, de que son sensibles, de que no se bancan una en el trabajo, de que no les gusta trabajar bajo presión. Eso me lo estuvieron mencionando el otro día, o que cambian de trabajo. Digo, se habla mucho como de forma despectiva sobre una generación de cristal. A lo que yo planteo que, en mi opinión, quizás vienen a romper con ciertos otros patrones y modalidades de ser y de vivir y de trabajar, y quería saber tu opinión sobre eso. Me encanta la discusión y muy cortito, estoy 100% de acuerdo con vos. Bienvenida a la generación de cristal, bienvenida a esta nueva generación que, como te decía, yo lo pongo en esas palabras, ¿no? Traen esas banderas de exigencias nuevas en donde, mira, yo voy a trabajar para vos en la medida en que vos también me des a mí, tenga esa retribución, no solamente económica, sino en lo emocional, conectar con mi propósito, sino también en lo físico, poder descansar, tener vida-trabajo, tener mi descanso, mi alimentación, mis tiempos, mi conexión, mi desarrollo, mi prosperidad. En la medida en que yo encuentre en vos, como empleador, un lugar en donde yo pueda prosperar en la vida, me quedo. Si no, renuncio y me voy. ¿Por qué? Porque hoy las opciones que tengo son muchas y variadas. Claro. Eso te lo resumiría como uno de los juicios que podemos hacer de estas nuevas generaciones, y bienvenidas sean para que las organizaciones y las empresas, pequeñas, medianas o grandes empresas, cambien hacia ese norte. Alejo, te agradecemos muchísimo tu tiempo y todas estas reflexiones e información que nos has traído en el día de hoy. Un gran abrazo, gracias. Gracias a ustedes. Alejo. Te vaya muy bien, hasta la próxima.